Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. El día de mañana cumple años nuestro hijo pequeño, Eli. Cumple 4 años y como mañana empiezan las actividades en la escuela y no vamos a tener tiempo de festejarle, pues decidimos comprarle a él un regalillo y celebrar el día de hoy su cumpleaños. Su mamá me había dado la tarea de comprarle un regalo. Yo tenía esa misión, yo tenía que comprarle un regalo. Lindy me había dado esa tarea. Yo le dije, no te preocupes, que va a tener su regalo. El día de ayer en la noche me doy cuenta que no había pedido su regalo, se me había olvidado, y lo que hice fue, saliendo del trabajo, ir a Chedraui. Afortunadamente cierran a las 11, no lo sabía, cierran a las 11 Chedraui. Si mi esposa está escuchando esto, quiero que sepa que el regalo lo he comprado ayer en la noche en Chedraui. Y llegué a Chedraui y le compré, le encantan los coches, le compré unos cochecillos. Llego a la caja, estoy a punto de pagar y el cajero se sorprende por lo que había comprado y por la hora. Eran casi las 11 de la noche y yo estaba con un paquete de carritos. Y el cajero me pregunta, qué sorpresa que estés a esta hora comprando estas cosas. Y dijo, sí, mira, es que mi hijo cumple años y mañana le vamos a dar una sorpresa y le compré esto. Y el cajero inmediatamente se enternece y me dice, ay, qué lindo, seguro tu hijo se lo merece. Y automáticamente yo fue como, no le contesté, pero dentro de mí fue, no se lo merece. Y eso me dejó pensando. Me metí al coche, iba camino a casa y seguía pensando, no se lo merece. Realmente no se lo merece. No es que sea un niño malo, es un niño travieso, es un niño que está aprendiendo los límites de la autoridad, es un niño que hace cosas de niño. Y me puse a pensar, hasta ganas tenía de regresar esos cochecitos. Pero me puse a pensar, realmente los padres no le compran o no le dan a su hijo por merecimiento. Realmente lo que nosotros hacemos con nuestros hijos no es un reflejo de que ellos se merecen aquello que nosotros les damos. Muchas veces ni siquiera nos dan las gracias de todo el esfuerzo que nosotros hacemos. Tienen comida, tienen alimento, tienen vestido, tienen absolutamente todo. Y tienes que estar obligándolos a que te den las gracias, ¿no? ¿Qué se dice primero?
No, si no me dices gracias, no te lo voy a dar. Son malagradecidos. Están aprendiendo lo que significa ser agradecido. Y esto me llevó a pensar en el amor que tienen los padres hacia los hijos. Un amor incondicional, un amor que no está condicionado. Nosotros no podemos dejar amar a nuestros hijos porque son groseros o porque hacen berrinche. Nosotros los amamos simplemente porque son nuestros hijos y disfrutamos de su compañía. Un amor inmerecido, el amor que el Padre le tiene a sus hijos. El día de hoy continuamos la serie en el capítulo 2 del libro de Esther. He dividido la serie en 3 puntos para ayudarnos a tener una idea más clara. El primer punto vamos a hablar de un rey malo. El segundo punto vamos a hablar de un pueblo confundido. Primer punto, un rey malo, un pueblo confundido. Y nuestro tercer punto va a ser un Dios bueno y un Dios sabio. Un Dios que no es malo y un Dios que no está confundido. Un Dios bueno y un Dios sabio. Y comenzamos con el rey malo. Nosotros recordamos lo que David nos había comentado la semana pasada. Nos había presentado a Asuero, o Jerjes, como se le conocía en persa. Este rey se consideraba a sí mismo como el rey de reyes, se consideraba a sí mismo como el rey superior. No había nada para él, no había nadie que lo igualara. Era un rey que tenía su propio imperio, el imperio persa. El imperio persa era el imperio más grande hasta ese entonces. No había un imperio como el persa, no había un imperio que hubiera sido tan grande como el imperio persa. Su abuelo Ciro se lo había heredado a su hijo Darío, Darío se lo había heredado a Jerjes. Jerjes había crecido en la comodidad del imperio, en las riquezas, no le faltaba absolutamente nada. Era un niño mimado. Él de alguna manera pensaba que se merecía aquello que él tenía, utilizaba su autoridad de una manera incorrecta, era sanguinario, era pervertido, estaba enfocado en encontrar placer de cualquier manera. No estaba acostumbrado que alguien le dijera que no a Jerjes. Nadie le había dicho no al rey de reyes, al rey más poderoso conocido hasta ese entonces. Y nosotros recordamos que la vez pasada, quien le dice que no es Vasti, la reina, su esposa. Estaban en medio de una fiesta, estaban organizando lo que sería la batalla en contra del imperio de Grecia. Una batalla que no resultó nada bien. Y en medio de esa fiesta, estaban tomando una fiesta que duró alrededor de 6 meses. Estaban tomando y en su borrachera se le ocurre llamar a Vasti porque quería presumirla, quería mostrarla. Y llama a la reina, lo más probable es que le haya pedido que mostrara su cuerpo. Quiere mostrarla desnuda y Vasti dice no. Probablemente ha sido la primera vez que se le ha dicho no a Jerjes. Un rey que no está acostumbrado a que le digan que no. El rey de reyes ha recibido un no como respuesta de su esposa. Y entonces en el capítulo 1, versículo 19, nosotros encontramos que el consejo que le dan sus consejeros es que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mujer mejor que ella. Algunos comentaristas nos sugieren que esta decisión orilló a Vasti no simplemente a ser desterrada, sino a la muerte. Y no sería de sorprendernos esta decisión conociendo al rey Asuero, conociendo al rey Jerjes, lo que estaba acostumbrado a hacer, cómo tomaba sus decisiones. Lo más probable es que Vasti haya sido condenada a la muerte. El consejo que le han dado a Jerjes le ha convencido, es buena idea. Vamos a destituir a esta reina que me ha dicho que no y vamos a encontrar una mujer mejor que ella. Jerjes va a la guerra contra Grecia y la guerra no resulta nada bien. Regresan con una derrota. Empieza el descenso del imperio persa. Grecia vence a Persa y después de 4 años regresan. Jerjes está abatido, está triste, ha perdido una guerra importante. Después de 4 años llegamos al capítulo 2 de nuestra porción. Después de esa pérdida,
Jerjes está triste y necesita distracción, necesita contentarse, necesita dejar de pensar en esa derrota. ¿Qué puede hacer Jerjes? ¿Qué puede hacer un rey que está acostumbrado al placer? En ese momento, versículo 1 de nuestra porción, ya aplacada su furia, después de haber perdido la guerra, después de haber matado a Vasti, estando solo, crudo, en la soledad de su palacio, en la soledad de su imperio, aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que había hecho y lo que había decretado en contra de ella. ¿Por qué se acordó Asuero de Vasti en ese momento? Porque Asuero necesitaba distracción, porque Asuero necesitaba placer, porque Asuero necesitaba la compañía de su esposa. En ese momento se acuerda de Vasti, se acuerda que la ha mandado a matar. Versículo 2. Entonces los ayudantes del rey hicieron esta propuesta, otra propuesta que convence a Asuero. ¿Por qué no se buscan jóvenes, vírgenes y hermosas que nombre el rey para cada provincia de su reino? En ese entonces eran más de 127 provincias. Y que se reúnan todas esas mujeres hermosas. Escucha esto, en el harem de la ciudad de Susa. Que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey. Este rey ya tenía un harem, ya tenía mujeres para él. Oh sorpresa, Vasti no era la única. Oh sorpresa, el rey estaba acostumbrado a tener un grupo de mujeres que se enfocaban en su placer, en su propia satisfacción. Y que estas mujeres hermosas, vírgenes, que se les dio un tratamiento de belleza. Y que reine en lugar de Vasti la joven que más le guste el rey. Y adivina qué, esta propuesta le agradó al rey. ¿Cómo no le pudo haber agradado esta propuesta al rey? Un rey enfocado en su propio placer, en el hedonismo, enfocado en sí mismo. ¿Cómo no le pudo haber agradado esta respuesta? No eran suficientes las mujeres que ella tenía. Esta idea le agrada al rey y mandan a convocar a mujeres vírgenes y hermosas que puedan satisfacer las necesidades del rey Asuero. Y cada vez nosotros vamos conociendo el tipo de persona que es este rey. Todo un personaje, un rey perverso. Tiene diferentes grupos de mujeres que se enfocan en su placer. Lo que hacía este rey era que veía a las mujeres como instrumento de placer. Cuando estaba aburrido, cuando estaba triste, mandaba llamar a unas, mandaba llamar a otras. Lo importante era ser feliz, lo importante era encontrar placer, lo importante era disfrutar. No le importa mucho estas mujeres. Y es por eso que le resulta buena idea esto de convocar a mujeres. La maldad de un rey malo. Y aquí encontramos en el versículo 5 a uno de nuestros protagonistas, Mardoqueo. Versículo 5, en la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. Escucha esto, un judío de la tribu de Benjamín, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Quis. El autor nos está llevando al origen de este judío, Quis, uno de los capturados en Jerusalén, llevados en exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Uno de nuestros personajes principales, Mardoqueo, resulta que es judío. Resulta que es un judío en tierra extranjera. Sus familiares han sido capturados en el primer exilio del pueblo de Israel a manos de Nabucodonosor. Y tendremos que preguntarnos, ¿qué hace ahí un judío? ¿Qué hace ahí Mardoqueo en tierra extranjera, con cultura extranjera, con dioses paganos, con una cultura que no adora a su Dios? Un judío en Babilonia. Mardoqueo había pasado ya 3 generaciones en Babilonia. Probablemente estaba más para allá que para acá, influenciado por la cultura, influenciado por las tradiciones persas, muy alejado.
de la palabra de Dios, muy alejado de la voluntad de Dios. Mardoqueo confundido está en Persia. Mardoqueo, su nombre es Marduk, uno de los dioses de Babilonia. Inclusive ya tiene un nombre extranjero. Han pasado 100 años desde el exilio. Para ese entonces ya ha habido un primer regreso de los israelitas. Se ha cumplido una profecía que Dios ha dado a través de la voz de Jeremías. Dios ha dicho que el pueblo de Israel iba a regresar después de 70 años de cautiverio. Después de 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel iba a regresar a Israel. Dios lo había dicho, Dios lo había decretado, Dios lo había profetizado, ese momento había pasado. El pueblo de Israel regresa de las manos de Zorobabel. Sin embargo, la familia de Mardoqueo no regresa, se quedan ahí en tierra extranjera. Jeremías 29:10 nos dice, así dice el Señor, cuando Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a ese lugar. Mardoqueo lo sabía. Mardoqueo era israelita. Mardoqueo sabía que esa promesa se había cumplido. El pueblo de Israel podía regresar a construir el templo. Sin embargo, Mardoqueo está en Persia. Esdras 1, versículo 1 nos dice que en el primer año del reinado de Ciro, Ciro es el abuelo de este rey Jerjes, rey de Persia. El Señor dispuso el corazón del rey, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. El cumplimiento de la promesa, Israel estaba siendo liberado. Versículo 5, entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, juntos con los sacerdotes y los levitas, es decir, con todos aquellos cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Están pasando de la esclavitud a la libertad. Están pasando de estar como peregrinos en una tierra extranjera, rodeado de dioses extranjeros, paganos, en una cultura pagana, a la libertad. Regresar a la tierra prometida. Dios los había sacado de Egipto, los había llevado por el desierto, les había entregado la tierra prometida. El juicio de Dios ha caído porque el pueblo de Dios no ha escuchado a Dios. Nabucodonosor ha sido usado como juicio de Dios, han sido deportados, han sido llevados a Babilonia. Sin embargo, todo esto se ha acabado. 70 años pasan de esclavitud, pueden regresar y el pueblo de Israel regresa, pero adivina qué, la familia de Mardoqueo no regresa a Israel. ¿Por qué es que la familia de Mardoqueo se queda en Babilonia? ¿Por qué no regresa a Israel a construir el templo? Podríamos pensar que había buenas ofertas de trabajo, estaban más cómodos. Tenemos que aceptar que Babilonia era una nación muy rica. Había mucho dinero, había mucha comodidad. Ir a construir el templo al desierto de Israel, creo que es más cómodo estar aquí en Babilonia con todo lo que me ofrece esta nación. Sí, pagana, sí, extranjera, pero ve las oportunidades que tenemos. Ve la comodidad que se nos ofrece. Un pueblo confundido, y esas decisiones que ha tomado la familia de Mardoqueo nos ponen en contexto. Mardoqueo es una tercera generación. Mardoqueo, si bien no es responsable de esas decisiones, está sufriendo las consecuencias que su familia tomó de quedarse en Babilonia. Mardoqueo, Marduk, viviendo en Babilonia como un persa, muy seguro, influenciado por la cultura, muy seguramente viviendo como un persa, con las costumbres, con la comida. Tan confundido estaba Mardoqueo que no se le hizo mala idea llevar a Esther, a su sobrina, al concurso que estaban haciendo en el templo. No se le hizo mala idea ofrecer a Esther en el concurso de belleza para que la ganadora fuera reina. Probablemente estaba tan confundido Mardoqueo que no se daba cuenta lo que implicaba que Esther fuera reina, que se tenía que casar con un hombre que no era de su nacionalidad, con un extranjero, de naciones paganas.
Jerjes no era un rey desconocido, sabemos la calidad de persona que es. Tan confundido probablemente estaba Mardoqueo que no considera que Vasti, si es elegida reina, va a tener que estar con Asuero, va a tener que casarse con él, probablemente va a tener que darle hijos. Algo que iba en contra de la ley en Deuteronomio. No pueden casarse con hombres que no sean ni con mujeres que sean extranjeros, porque van a agarrar sus costumbres, porque se van a contaminar. Y no solo eso, sino que Mardoqueo, tan confundido estaba, había sido influenciado por la cultura, estaba fluyendo con la cultura, no estaba considerando lo que la palabra de Dios decía, lo que sus tradiciones como israelita decían, que en el versículo 10 le pide a Esther que no revele su nacionalidad. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. De la misma manera, en el versículo 20, Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Mardoqueo le pide que mienta a Esther. Mardoqueo está más preocupado por su seguridad que por su fidelidad. Mardoqueo está tan influenciado por la cultura que no le parece mala idea mandar a Esther al concurso. Date cuenta lo que las malas decisiones alejadas de la voluntad de Dios, decisiones que no consideran la voluntad de Dios, que no están tomadas bajo la palabra de Dios, así como lo hace Mardoqueo, alejado completamente de la palabra de Dios, no temiendo a Dios, sino temiendo que no vayan a descubrir a Esther. ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones alejados de la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros no vamos a tomar o no estamos tomando en estos momentos decisiones que no consideran la palabra de Dios? Y quiero advertirte algo. Estas decisiones que va a tomar Mardoqueo van a tener consecuencias. Consecuencias en la vida de Esther, consecuencias en la vida de su sobrina. Estas decisiones alejadas de la voluntad de Dios van a marcar la vida de Esther. Esther o Ishtar como una diosa de Babilonia, que significa amor. Muchos dicen que puede ser que signifique estrella. Sin embargo, creo que tiene más sentido cuando entendemos cómo Mardoqueo está abrazando un nombre extranjero, así como lo hizo Daniel, ¿te acuerdas? Cuando estaba en Babilonia. Así como lo hace Esther, Ishtar, como la diosa de Babilonia. De la misma manera, influenciada por la cultura. De la misma manera, tercera generación. De la misma manera, su familia había tomado decisiones incorrectas y se habían quedado en tierra extranjera. Esther, una adolescente, una niña, viviendo en tierra extranjera, pagando las consecuencias de las decisiones de su familia, huérfana, adoptada por Mardoqueo, entra en la preparación para las jóvenes virgen. Versículo 12. Para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar 12 meses de tratamiento. Eran tratamientos de belleza, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfume y cosméticos. Y es interesante observar cómo es que Esther, de la misma manera que Mardoqueo, está fluyendo como el agua. Ha sido tan permeada por la cultura, ha sido tan contaminada por la cultura en Persia, que no reacciona como lo hizo en su momento Daniel, cuando no deja contaminarse por esos alimentos que le estaban diciendo que comiera. Para Esther no ve ningún problema. Creo que no sabía, no conocía lo que significaba. Está pagando las consecuencias de las decisiones que tomaron por ella. Es una víctima, podríamos pensar. Esos 12 meses recibían un tratamiento, recibían alimentación. Dudo mucho que Esther haya pedido no comer carne fuera de su tradición judía. Dudo mucho.
En estos 6 meses recibían protocolos, comportamiento en el rey. En estos 12 meses se aseguraban que las mujeres vírgenes, que eran vírgenes, no estuvieran embarazadas. En estos 12 meses eran adiestradas para poder satisfacer al rey Asuero, porque era lo que eran estas chicas. Eran instrumentos para satisfacer la sed y la enfermedad del rey Asuero. Todos estos 12 meses servían para prepararlas como instrumento de satisfacción para uno de los reyes más perversos. Lo que podríamos pensar es que esto parece una trata de personas, ¿estás de acuerdo? Jóvenes vírgenes preparadas para satisfacer un rey. Versículo 13, terminando el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse de la arena al palacio todo lo que quisiera. Después de ese tratamiento, después de ese protocolo, después de toda esa información que recibían las vírgenes, podían presentarse ante el rey. Versículo 14, iban al palacio por la noche. Escucha esto. Iban al palacio, iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía. Y ya volvía un segundo harén bajo el cuidado de Sasgaz. Un harén que estaba constituido por las concubinas del rey, por las chicas que habían dejado de ser vírgenes. Era otro harén que ya no estaba constituido por chicas vírgenes, sino ahora las chicas que habían pasado la noche con el rey, que entraban en la noche y salían en la mañana, dejaban de ser vírgenes y pertenecían ahora a otro harén. Al harén del eunuco que se encargaba de las concubinas del rey. Esto es lo que está pasando con Esther. Esther, víctima de las decisiones que su familia ha tomado, víctima de las decisiones que Mardoqueo ha tomado. Esther siendo preparada para ser un instrumento de satisfacción. Y esta mujer ya no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara a llamar. A no ser que él sintiera la necesidad de volver a estar con esta joven, teniendo una inmensidad de mujeres, teniendo muchísimas mujeres, a no ser que el rey quisiera volver a estar con ella específicamente, el rey la volvería a llamar. Algunos comentaristas dicen que el harén, tomando en cuenta la población, era constituido alrededor de 500 mujeres vírgenes de las 127 regiones. 500 mujeres vírgenes, 500 muchachitas, ¿vale? En el versículo 17 se nos dice que al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres. Ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que le ciñó la corona y la proclamó reina en lugar de Vasti. Y tenemos que ser sinceros aquí. Para que dentro de ese número de mujeres Esther haya sobresalido, creo que necesitamos de algo providencial. Son 500 mujeres. Después de la 10ª, yo creo que el rey Asuero, ya mareado, no sabe cuál está más bonita, cuál tiene mejor cuerpo. Sin embargo, nosotros entendemos que al rey le gusta más Esther. De manera providencial vemos a Dios orquestando detrás todo esto. Encontramos a un rey malo, encontramos a un pueblo confundido y vamos a encontrar un Dios bueno y un Dios sabio. Date cuenta cómo de manera providencial la coronación de Vasti no ha sido suerte, no ha sido por lo bella que era Esther. La coronación de Esther no ha sido por lo bella que era Esther, no ha sido por la bonita figura que tenía Esther. Ha sido porque Dios ha orquestado, porque Dios lo ha permitido, porque Dios en el versículo 9, Esther había agradado a Hegai, se había ganado su simpatía y por eso se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. ¿Te das cuenta cómo de entre tantas mujeres Esther se iba a ganar la simpatía de Hegai?
se le asignaron las 7 doncellas más distinguidas del palacio y fue trasladada con sus doncellas al mejor lugar del harén. No fue porque era la más bonita, no fue porque la que tenía mejor cuerpo, fue porque Dios estaba orquestando algo, porque Dios estaba utilizando esas decisiones que el pueblo de Israel en su despiste, en su rebeldía, tomó. En el versículo 15, al final del versículo 15 encontramos que Esther se había ganado la simpatía de todo aquel que la veía. Esther se había ganado la simpatía de todo aquel que lo veía. ¿Por qué fue? ¿Por bonita? ¿Por buen cuerpo? ¿Por simpática? De entre tantas mujeres, Esther se destacaba. Vemos a un Dios soberano, vemos un Dios en su voluntad, su mano invisible controlando absolutamente todo. Dios no promueve la rebeldía, Dios no promueve la mentira, Dios no promueve la confusión. Sin embargo, Dios lo está utilizando. Esas decisiones que tomó el pueblo de Israel, que tomó Mardoqueo, que tomó su familia, Dios las va a utilizar y las está utilizando para la coronación de Esther. Un Dios invisible pero presente, un Dios que permite. Y nosotros podemos ver la historia de Israel, cómo Dios siempre ha estado presente. Y no es necesario que Dios sea mencionado en este libro. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, cuando nosotros entendemos la omnisciencia de Dios, nosotros podemos entender que Dios está sustentando y está permitiendo todo esto. Nosotros entendemos que cuando el pueblo de Israel fue capturado por Babilonia, por Nabucodonosor, Dios utilizó a esa nación para hacer juicio con Israel. Dios le había permitido a Israel una y otra vez a través de los profetas que se arrepintieran. Y el pueblo de Israel no le hizo caso. Y es así que Dios permite que Israel sea conquistado por Babilonia. Nabucodonosor se los lleva esclavos, pasan 70 años, pueden regresar, algunos se quedan. Dios permitiendo y utilizando a los babilonios para hacer juicio. Podemos entender que también Dios está permitiendo que los persas los está utilizando para hacer juicio en contra del pueblo judío. Podemos entender cómo Ciro de un momento a otro cambia su decisión y decide liberar al pueblo de Israel y no simplemente lo libera, sino que también les da recursos para que puedan construir el templo y les da dinero y pueden regresar y empiezan a construir el templo. Sin embargo, se quedan ahí en Babilonia, muchos de ellos. Dios controlando absolutamente todo, Dios permitiendo. Nosotros podemos entender cómo está Dios detrás de Vasti, de la decisión que toma Vasti, porque esto era necesario para que alguien del pueblo de Israel estuviera ahí para salvar al pueblo judío. No es que Dios haya aprobado el reinado de Persia, el reinado de Asuero. Sin embargo, Dios utiliza como Él le place este imperio para hacer juicio. Y es así que al morir Vasti queda un lugar disponible y es Esther. Y las decisiones que tomó Mardoqueo, la decisión que tomó su familia, ahora Dios las está redimiendo. Ahora Dios está utilizando esa posición de autoridad que tiene Esther. Lo vamos a ver eventualmente cómo Dios lo utiliza a ella para salvar al pueblo. Y nosotros lo entendemos cuando causalmente Mardoqueo está afuera en el jardín y escucha a miembros de la guardia. Ellos quieren asesinar al rey. Los escucha Mardoqueo y le pasa la información a Esther, y Esther ahora es reina. Ella tiene la influencia para decirle al rey lo que está pasando y así ganarse el favor del rey, así ganarse el favor Mardoqueo del rey. Y entonces, de manera providencial, Dios controlando todas las situaciones, Mardoqueo escucha, le pasa la información a Esther, quieren matar al rey, el rey se entera y ahora Mardoqueo tiene el favor del rey, ahora Esther tiene el favor del rey, lo ha tenido desde antes. Date cuenta cómo Esther ha sido coronada. El plan de Mardoqueo funcionó.
El plan de Mardoqueo funcionó, ahora Esther es reina. ¿Se lo merece? No. Es un pueblo rebelde, es un pueblo que ha decidido quedarse ahí a pesar de lo que son llamados a hacer, a regresar a Israel, a construir el templo. Sin embargo, el plan le ha funcionado. Esther es reina y Dios va a utilizar esa posición de autoridad de Esther. Esta porción no es una porción donde Esther es la heroína, donde Mardoqueo es el héroe. Esta porción nos revela la maldad del pueblo de Israel, a pesar de la gracia que Dios les ha mostrado una y otra vez. El pueblo de Israel se olvida de las promesas de Dios, se olvida del cumplimiento de las promesas de Dios. Han sido liberados y el pueblo de Israel se lo olvida y deciden quedarse en Babilonia. ¿Saben quién es el héroe en esta porción? Dios, y sigue siendo Dios. Esther no es reina, no es heroína, perdón. Mardoqueo no es un héroe. La actitud de Mardoqueo, la actitud del pueblo de Israel nos recuerda nuestra naturaleza. Que Dios sigue siendo fiel a sus promesas, a pesar de nosotros, a pesar de lo que nosotros hacemos, a pesar de lo despistado, a pesar de lo olvidadizo, a pesar de lo rebelde que somos. Dios es fiel a sus promesas, es un Dios bueno, es un Dios sabio, es un Dios que no está confundido, es un Dios que desde siempre ha sabido el plan de redención, que desde un inicio en su pacto intertrinitario ha decidido salvar a su pueblo, a pesar de lo que haga su pueblo. Y cuando nosotros vemos la historia de Israel nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios, a pesar de lo que hace el pueblo de Israel, a pesar de lo rebelde, a pesar de lo testarudo, a pesar de lo terco que es el pueblo de Israel, por qué es que Dios ha decidido amar al pueblo de Israel? Sinceramente no lo sé. Pero encontramos un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios que es fiel a sus promesas, que cumple sus promesas a pesar de nosotros. Y nosotros podemos entender que el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene hacia nosotros, no se basa en nuestro desempeño, no se basa en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y esto es la realidad del Evangelio. El amor de Dios, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra rebeldía. Dios ha establecido un pacto intertrinitario, Dios ha establecido un pacto con Abraham de bendecirlo, de multiplicarlo, de darle tierra, de salvarlo. Y nosotros somos incluidos en ese pacto. Nosotros descansamos en esa realidad de que Dios salva a su pueblo, a pesar de su pueblo. Dios es fiel y nosotros no. Dios es el héroe, nosotros no lo somos. Y a pesar de lo que somos, Dios ha decidido salvarnos. El Evangelio es esa gracia, donde a pesar de lo que nosotros hacemos, Dios ha decidido amarnos. Y esa es la realidad del cristiano. Cristiano, no es por lo que puedas hacer, lo que dejes de hacer. Dios te ama. Y esa realidad mueve al cristiano a arrepentimiento. Esa realidad mueve al cristiano a gratitud. Esa realidad mueve al cristiano a gozo, amor. El saberse amado a pesar de lo que uno es. El saberse amado a pesar de lo que uno no hace. El ser impactado por esa gracia que Dios nos ha dado a pesar de lo que nosotros somos. Y ese pacto, esa gracia no cambia a pesar de nuestro desempeño. Lo que hace en el cristiano que ha sido transformado, escucha esto, lo que hace en el cristiano que ha sido transformado es moverse a gratitud, moverse a asombro, moverse a obediencia. ¿Cómo es posible que Dios me ame a pesar de lo que soy? ¿Cómo es posible que Dios me ame a pesar de lo que hago o lo que dejo de hacer? Eso no cambia absolutamente la decisión de Dios. Y el cristiano que ha sido movido por su espíritu, el cristiano se arrepiente, se humilla, se llena de gozo, se llena de gratitud, se mueve en obediencia a esa realidad del Evangelio. Cristiano, ¿cómo es que estás reaccionando al saberte amado incondicionalmente? Al saber que no hay nada que tú puedes hacer
que ayude a Dios a ganarse el favor hacia ti. Cristiano, ¿cómo reaccionas cuando no hay nada, absolutamente nada, que cambie la decisión que Dios ha tomado de salvarte? No hay nada, absolutamente nada, que cambie la decisión que Dios ha hecho, entregar a su único hijo, a clavarlo en un madero, a derramar su sangre, a su único hijo, por pecadores como tú, por pecadores como yo, que no se lo merecen, que se rebelan diariamente en contra de Dios, así como se rebeló el pueblo de Israel, que se olvidan de sus promesas diariamente, que buscan su comodidad diariamente, que toman decisiones alejadas de la voluntad de Dios diariamente. Y a pesar de todo eso, Dios ha decidido entregar a su único hijo, a derramar su sangre por ti y por mí y por pecadores como nosotros. Quiero leerte una reflexión puritana y con esto cerramos. El pecado es mi enfermedad, mi monstruo, mi enemigo, es mi víbora. Ha nacido en mi nacimiento, vive en mi vida, se arraiga fuerte en mi carácter, domina mis facultades, me persigue como una sombra. El pecado se entremezcla en cada uno de mis pensamientos. Es la cadena que me mantiene cautivo en el imperio de mi alma, pecador tal como soy. ¿Por qué habría de darme luz el sol? ¿Por qué habrías de darme esa gracia, proporcionarme aliento al aire, soportar mis pisadas en la tierra? ¿Por qué deberías de alimentarme, proveerme y servir a fines sus criaturas? Escucha esto: sin embargo, tus compasiones se preocupan por mí. Tu corazón se apresura a mi rescate. Tu amor soportó mi maldición. Tu misericordia sufrió los azotes que yo merecía. Permíteme caminar humildemente en las mayores profundidades de la humillación, bañándome en tu sangre con una conciencia sensible, triunfando gloriosamente como un heredero de la salvación. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia que nos impacta diariamente, por la decisión que has tomado de salvar a tu pueblo, Padre, de extendernos gracia, de darnos a tu único hijo, a pesar de lo que nosotros somos, porque tú nos amas como un padre ama a sus hijos, Padre, incondicionalmente, y nadie cambiará la decisión que tú has hecho, Padre. Has entregado a tu hijo, has sellado el pacto con su sangre y ahora cada uno de nosotros es lavado. Señor, permite que tu espíritu nos mueva a arrepentimiento, a gozo, a obediencia. Padre, si alguno de mis hermanos, si alguna de las personas aquí presentes no ha conocido el Evangelio, no ha aceptado a Cristo, te pido que mueva su corazón. Padre, que le hagas entender la necesidad que hay de esa salvación y que le puedas hacer ver la maldad, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén.